todos torturados y sacrificados por causa de la fe, pero dice, y de la sangre de los mártires de Yeshua, quiere decir que ya está contando los que están en la fe del Mesías, obviamente, ¿verdad? Desde aquella época, desde la época de los profetas, siempre ha estado involucrada hasta nuestras fechas, siempre ha derramado la sangre. De hecho, la Escritura dice que desde la época de Abel, ¿verdad? La primera sangre que fue derramada fue justamente, dice, del justo Abel. Fue derramada por este sistema. Ya desde entonces ya venía ese sistema persiguiendo la santidad y queriendo destruir al Eterno. Dice entonces, dice, quedé asombrado, dice, con gran asombro, dice, y él me dijo, el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia. Ojo, este y quiere decir, además de la bestia, ¿verdad? Mujer y la bestia, aquí dos entidades. Dice, y la bestia que la trae. Okay, y se ha proyectado esta imagen donde viene la bestia con 7 cabezas y viene la mujer arriba montada, ¿verdad? Así como si fuese su caballo. Dice, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Ahora, eso es muy importante porque a eso se le dice a Juan. Entonces lo tenemos, primero tenemos que hacer una exégesis, tenemos que posicionarnos, vámonos hasta la época de Juan, porque si nosotros decimos, bueno, era y no es, ahorita no es, sí, ahorita sí ya es, pero en la época de Juan no era. Entonces le está diciendo, esa bestia era, actualmente no es, y no es, dice, y está para subir. En el futuro, recuerdan que hubo un tiempo cuando cae el imperio, el alto imperio romano, esta bestia es despedazada, es destruida, y entonces se acaba el imperio romano, no hay otro imperio, ya no vuelve a haber imperios así fuertes, es decir, como Babilonia, los medos persas, los griegos, los romanos, sino que se despedaza. Vimos esta época de los dedos, que se mezcla con el hierro con el barro, y que se mezcla el imperio con alianzas humanas. Ahí no hay imperio, hasta que en el futuro surge una nueva hegemonía política, una nación imperial. Ahorita vamos a ver más adelante algo muy interesante. Entonces la bestia que has visto era y no es, y está para subir, fíjense, está para subir del abismo, es decir, donde está el abismo, abajo en el inframundo, en donde están, ¿verdad? El dragón, y ahora cuando está para subir, quiere decir es cuando va a salir también el dragón, ¿ok? Porque es la misma imagen. El dragón con las 7 cabezas, la bestia con las 7 cabezas, está hablando de la misma identidad que los gobierna. Entonces está para subir del abismo e ir a perdición, y eso está hablando ya del juicio final, cuando ya es destruido. Y los moradores de la tierra, dice, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será, hablando de que estuvo un tiempo, de pronto no fue y de pronto vuelve a surgir. Dice en el 9, esto, para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y los 7 reyes, 5 de ellos han caído. Ahora, antes de ir por acá, dice, esto para la mente que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes. Regularmente ese es donde aquí entra la confusión, porque dicen, ok, 7 montes, y rápido piensan, el Vaticano, sí, porque aquí estamos hablando de la bestia que era, no es y ha de ser, y después continúa en el verso 9, ¿verdad? Y dice, y esta bestia dice, está sobre 7 montes. Entonces rápidamente los intérpretes dicen, ok, 7 montes, pues el Vaticano está sobre 7 montes. Pero obviamente estos 7 montes pues no tienen que ser literales, sino que aquí está hablando justamente de 7 países o 7 entidades gubernamentales o 7 zonas geográficas importantes. Podemos decir que son en esta época gobiernos o reyes o gobiernos en sí, y entonces son más bien 7 países, ¿verdad?, que tienen hegemonía, que tienen poder. Dice, sobre los cuales se sienta la mujer, ¿ok? Y son 7 reyes, y aquí nos da la respuesta, fíjate, esos 7 montes son 7 reyes, no son entonces físicos, porque hay un intérprete incluso que dice, no es Vaticano, dice, Jerusalén está sobre 7 montes también, y ahí ponen los nombres de los montes,
y sí, geográficamente sí, pero no está hablando de montes literales, montes de tierra, sino está hablando, acá dice más adelante, y son 7 reyes, ¿ok? Y vean, aquí viene más descripción. 5 de ellos han caído, uno es, el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ok, eso lo vimos también en Daniel, ¿verdad? 7 reyes, 5 de ellos han caído. ¿Cuáles fueron? Ok, los 5 en la época de Juan, cuando él escucha todo esto, había uno. Cuando dice aquí uno es, ¿cuál era ese? El Imperio Romano. Ok, ese es, en este caso sería el quinto, el sexto, porque dice 5 de ellos han caído. ¿Cuáles fueron? Vimos en Daniel que el primero, y hablando de hegemonías mundiales, de poderes mundiales, estamos hablando que el primero fue justamente los egipcios. Después los asirios, caldeos, que había una confederación entre asirios. Después de ellos, primero egipcios, luego asirios, y luego todos están vinculados también con el pueblo de Israel. Siempre están hablando en la Biblia de todos ellos. Entonces, el primero es Egipto, los asirios, después siguen los babilonios, después los medos persas y después los griegos. ¿Ok? 5 de ellos, esos son esos 5. 5 de ellos, dice, ya han caído. ¿Ok? Uno es Roma, es el sexto, en la época de Juan, cuando él vio esta imagen y se le está diciendo, uno es Roma, dice, y el otro aún no ha venido. ¿Ok? Aún no ha venido, es decir, pasa el Imperio Romano, termina el Bajo Imperio Romano, es destruido, viene una época en donde no hay ningún imperio, gobierna el papado. Ahora, aquí donde interpretan que el papado es otra bestia, pero el papado no entra así, no entra con esa hegemonía, solamente entra con faldas, como mujer, como una mujer, como una religión, como un sistema religioso. Entonces dice, uno aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ahorita vamos a ver cuál fue esta hegemonía que surgió hace algunos siglos, duró un poco tiempo, ¿okay? Y luego le cede el poder a otro. Dice en el verso 11, la bestia que era y no es también el octavo. Ahora, eso es muy interesante porque cuando salga, que es el séptimo, dura poco tiempo y después ocurre otra, ¿verdad? Que es el octavo, ¿ok? Otro rey, y dice, y es de entre los 7 y va a perdición. Es de entre los 7 y va a perdición. Es decir, es el mismo, pero también funge como otro diferente, pero es ese mismo, es el octavo. Y ahorita vamos a ver cómo está vinculado. Vamos a ver de qué nación poderosa surge otro imperio. De hecho, actualmente algunos líderes políticos dicen que ese país es un imperio, es imperial, le llaman. Entonces ahorita vamos a ver cómo lo definimos. Dice el verso 12, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Ok? Y recibirán poder, y esto rápidamente ahorita nos recuerda lo que ocurre en Europa, ¿verdad? La Unión Europea y cómo ellos están gobernando por algunos tiempos. Los presidentes, todavía no hay un presidente fijo, pero se cree que ya se está pidiendo por un presidente fijo en la Unión Europea, encabezada por Inglaterra. Dice en el verso 13, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Al final de cuentas va a haber un imperio, una nación que va a sobresalir de todo eso, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Y bueno, esta escena es la que vamos a ver al final, o ya hemos estado viendo el día del juicio final, cuando la bestia, ¿verdad?, es con todas las naciones es llevada a aquel lugar, a Megiddo, a Armagedón, en donde justamente el Cordero va a destruir a la bestia. Y dice en el verso 15, y me dijo también, las aguas, ¿okay?, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos. Y las aguas obviamente representan todos los pueblos de todas las lenguas, de todas las naciones que siguen a esta entidad religiosa. Dice, donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas, y los 10 cuernos que viste en la bestia, okay, aquí está hablando
aquí está hablando de las dos, la ramera es una, la entidad religiosa, y la bestia, la bestia trae 10 cuernos, dice, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Dice, porque Elohim ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Elohim. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Y aquí nos da una característica más: esta mujer ha estado detrás de los gobiernos de todas las naciones y ha introducido su sistema babilónico a todas estas muchedumbres de gentes, naciones, lenguas y pueblos. Ahora, es muy interesante porque la bestia que trae consigo estos 10 reyes la van a aborrecer, ¿ok? A la mujer, a la ramera, y dice que la van a dejar desolada, la van a dejar desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Y el fuego obviamente está hablando de juicio, porque esto dice el Eterno, Elohim, ha puesto en el corazón de ellos ejecutarla, y eso es algo que nos va a tocar presenciar, y actualmente ya ha estado habiendo algo de esto, ¿verdad? Y en México pudimos notarlo un poquito más, este escándalo que surgió a partir de los legionarios de Cristo, de este fundador de esta orden religiosa, ¿verdad? Marcial Maciel, al cual se le está acusando de tantos abusos sexuales, y eso no es un tema nuevo, eso es algo que ya ha estado ocurriendo muchos años, siglos o milenios casi podemos decir, milenio y medio desde que surge el papado. Pero actualmente, a raíz de todos los estándares que se han hecho a nivel mundial, los derechos humanos, los derechos del hombre, los derechos de los niños, de la familia y todo eso, las naciones, las potencias se han estado poniendo estrictos delante de la Iglesia romana. Y hace algunos meses vimos, incluso les proyecté aquí el día de los jueves, que vemos estudios de este tipo, vimos que en Inglaterra hay un grupo de personas que están demandando que cuando vaya el Papa, en su próxima visita que haga este Papa, que le llaman, ¿verdad?, Benedicto XVI, cuando vuelva a pisar o cuando pise Inglaterra, dice que lo arresten, porque no es posible que él esté cubriendo a todos estos sacerdotes pederastas que han estado abusando de los niños, que han estado abusando por generaciones de niños y de adolescentes. Dice, no es posible que él los esté encubriendo y que solamente diga, bueno, la ropa sucia se lava en casa, nosotros vamos a juzgar a los sacerdotes y los vamos a castigar y los vamos a quitar. No, sino que las naciones ya están diciendo, ¿sabes qué? Déjanos juzgarlos y meterlos en la cárcel, así como metemos a un violador que abusa de un niño, vamos a agarrar a tu sacerdote y lo vamos a meter en la cárcel. Y la iglesia, no, la ropa sucia se lava en casa. Aquí las autoridades mexicanas religiosas así lo dicen. Entonces, y ha sido tanto el escándalo de los legionarios de Cristo que el mismo Papa Benedicto ya ha tenido que dar disculpas delante de todo el mundo, ¿verdad?, con lágrimas, y diciendo que les perdonen por los grandes pecados. Y obviamente ahorita le están echando toda la responsabilidad a Marcial Maciel, el fundador de los legionarios de Cristo, y obviamente como ya está muerto y ya no puede responder a nada, pues ahora sí le están echando toda la bolita. No, sí fue él, lo están calificando hasta de demente,